A reading from the Book of Wisdom. Lectura del libro de la They said sabiduría. among themselves, Se dijeron los thinking not impíos, aright, razonando let us beset the just equivocadamente: one, acechemos because al he is justo, que nos obnoxious to resulta us. incómodo He y se sets himself opone a against our nuestras doings, acciones, reproaches us our nos echa en transgressions cara and nuestros faults, pecados, and charges nos us the reprende violations of our nuestra treaties. educación errada. He professes to have Declara que knowledge of conoce a God, Dios and styles y se himself da the el Son of God. nombre del Hijo del To Señor. us he is the Es un center of our reproche para thoughts. nuestras Merely ideas to see y him is a solo torture verlo to da us, grima. because his life is Lleva not una like vida that of others, distinta de los demás and different y are su his ways. conducta es diferente. He judges us Nos debased. considera de He mala puts ley off y from se our paths aparta de and nuestras from sendas things como si impure. fueran He impuras. calls blessed the destiny Declara of the dichoso el just, fin de los and boasts justos that God y is se their gloría Father. de tener por Padre a Dios. Let us see whether his words Veamos be si sus true. palabras son Let us verdaderas, find out what comprobando will el happen to him. desenlace de su vida. For if the just one be Si the es Son of justo God, Hijo de who will Dios, defend him? lo He will auxiliará y lo deliver him librará from del the hand poder of de his sus enemies. enemigos. With revilement and Lo torture let someteremos us a la put him prueba to de the la test, afrenta y la that we may tortura, have proof of his para gentleness comprobar su and try his moderación y patience. apreciar su paciencia. Let us condemn him Lo to a shame with condenaremos a them. muerte For according to ignominiosa, his own pues words, dice God que will hay take care quien of se him. ocupa de él. These were their thoughts, Así but they discurren erred. y se For their engañan, wickedness porque los blinded them, ciega su and maldad. they knew not the No hidden conocen los counsels of secretos God. de Dios, Neither did they count no the esperan el recompense of premio de la evildoers, virtud, nor discern the ni innocent valoran soul's el reward. galardón de una vida intachable. Verbum Domini. The Lord is close. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los The atribulados. Lord confronts the El Señor se evildoers enfrenta to con los restore malhechores remembrance of para them who borrar de perish. la tierra su When the memoria. just cry out, the Cuando uno Lord grita, el listens. Señor lo From all their escucha distress, y lo he libra de rescues sus them. angustias. El Señor está cerca de los atribulados. The Lord is close to the El Señor está brokenhearted, cerca de and los those who are atribulados. crushed in spirit. Salva a los abatidos. Many are the troubles of Aunque the el just, justo sufra muchos but out of males, them all the de Lord todos delivers. lo libra el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. He watches over all his Él bones. cuida de Not todos one of sus them shall be huesos, broken. y ni uno The solo Lord se redeems the quebrará. lives of his El servants. Señor redime a sus No one siervos. incurs guilt No who será takes refuge in castigado him. quien se acoge a él. El Señor está cerca de los atribulados. Praise to you, Lord Jesus. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Praise to you, Lord. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Man does not live on No solo de pan vive el hombre, but on every sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. praise to you, Lord. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. The Lord be with you. El Señor esté con A ustedes. reading from the Holy Gospel Lectura del according Santo to John. Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesus moved about En aquel within tiempo Galilee, recorría Jesús la Galilea, traveled in Judea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. but the Jewish feast of Se acercaba la Tabernacles fiesta was judía de las tiendas. But when his brothers had Cuando gone sus up parientes to the habían feast, subido ya a la he himself fiesta, also went subió up, también él, not openly, no but abiertamente, as it were in sino a secret. escondidas. Some of the inhabitants of Entonces Jerusalem algunos said, que eran de Jerusalén dijeron, "Is he not the one ¿no we es are este trying to al que kill? intentan matar? And look, he is speaking Pues miren openly cómo and habla they say nothing abiertamente to y him." no le dicen nada. Could the authorities have ¿Será que realized los jefes se that han convencido de que es el Mesías? But we know where he Pues is from. este sabemos de dónde viene. When the Christ comes, no Mientras one que will el know where he is Mesías, cuando from. llegue, nadie sabrá de dónde So viene. Jesus cried out in the Entonces temple Jesús, area as he mientras was enseñaba en teaching, el and templo, said, gritó, "You know me, a mí me you conocen also know y where I conocen de come dónde from. vengo. Yet I did not come Sin on my embargo, own, yo no vengo por mi cuenta, but the one who sino sent me enviado came por to el que es know what veraz, is true.
I know him. A ese ustedes no lo conocen y yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. So they tried to arrest him, Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, because his hour. porque todavía no había llegado su hora. The gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. None of you know our Father Andrew. Ninguno de ustedes conoce a nuestro Andrew, My name is Father Conrad from the same Padre Andrew y Benedict. Franciscan friars. Soy el Padre Conrad de la misma comunidad de frailes franciscanos. Nuestra labor fue establecida en el sur del Bronx y ahí es donde vivo, y el hermano Crispin estuvo conmigo también viviendo ahí. Y nuestra labor es trabajar con los pobres y viajar y predicar y evangelizar. Así que es un gusto estar aquí con los hermanos y con todos ustedes aquí en EWTN, y estoy muy agradecido por el ministerio de labor y vida acá. Today, as we El día de hoy, como consider God's word, al considerar la Jesus labor de is, Dios, in a Jesús situation where está en una situación en donde are discussing who he los is. hombres están And it has hablando de become quién very open Él es, that they are going to y kill Él están diciendo abiertamente que lo van a matar. Hay mucha ira, mucha hostilidad, and danger una is dificultad. pending. But the truth of Hay the un peligro scripture, pendiente, pero la verdad de las that is revealed to Escrituras us que nos ha sido is that the revelada, Father is the revelada one who es que el guides Padre es the quien heavenly dirige calling, el llamado revelation, celestial, the la salvation that is revelación revealed a la in salvación, Jesus. de la salvación que debe ser revelada en Therefore, Jesús. nothing is going to happen Por lo tanto, until nada va a the suceder perfect time in hasta which que, Jesus sino will hasta el offer momento himself, perfecto en el for cual our Jesús ha de salvation. ofrecerse It is a por time nuestra set by the salvación. Father, and it Hay is, un tiempo Jesus establecido who por el knows the Padre, Father. y es He Jesús says quien to us conoce al that he is Padre. sent from the Father. Él nos dice que ha sido enviado por el There's Padre. also parallel to También, this, paralelo the a animosities, esta the anger, lucha, the las hostility, the animosidades, discussion la that's going ira, on. la discusión que It is the está Feast of sucediendo, Tabernacles, and for tenemos la the fiesta Jewish de las people, tiendas, a great y para feast los in which judíos they una gran recall tienda en the donde benefits and blessings recuerdan that los God gave them as they beneficios y traveled bendiciones through que the Dios desert, les dio cuando estaban and yendo how por el he desierto, provided them their cómo les needs, supplied concedió, their needs along the way. les And in the present time, it is recognizing in the Feast of en el mismo Tabernacles momento that God reconocen en la continues to fiesta de las supply tiendas que them. Dios So it is continúa a remembrance, ayudándolos, and it is a cuidándolos. Por present eso es moment una remembranza offering y of es una thanksgiving. ofrenda Interestingly, de in the Feast of agradecimiento en el momento Tabernacles, two presente. things En la occur fiesta de tiendas ocurre that dos cosas apply to que Jesus aplican a specifically, Jesús the one who is to be específicamente revealed. como aquel que ha de ser One revelado. is that the temple priest Una de ellas es que el will sacerdote del templo ha de traer agua en la procesión al templo a diario, cada día de la fiesta de las tiendas, y ha de derramar libaciones de agua en el altar de sacrificio. Y segundo, que en la procesión ha de haber una gran iluminación en el templo a causa de las velas que se encienden en el templo, y también por las antorchas que cargan cuando los bailarines se acercan en procesión. Por supuesto, estas dos cosas las entendemos, que Jesús es quien trae la purificación con el agua pura de bautismo, un símbolo de lo que ha de venir, y la verdadera cosecha de las almas, que Dios ha de lograr a través de Jesucristo para la salvación de las almas, agua del bautismo para limpiar, y el sacrificio de nuestras vidas en unión con Jesús a través de ese bautismo, y nos volvemos junto a Jesús en ofrenda para el Padre. Nos unimos a Él. En segundo lugar, la iluminación. Jesús es la luz que ilumina el templo. Él es quien nos da luz a nosotros, así que contamos en Él para abrir nuestras mentes, corazones, para guiarnos por el camino. Así como lo buscamos en este momento, estamos hablando de Él como uno a quien ellos conocen y no obstante no lo conocen. Y la verdad es que Dios es tanto oculto como revelado, así que en este momento vemos a Jesús tanto oculto como revelado. Él es el que ellos conocen y Él ha cumplido las profecías que Israel esperaba del Mesías. Él nació en Belén, lo cual fue profetizado a través del profeta Miqueas. Además de esto, de haber nacido en Belén, como Mesías se esperaba que naciese
dentro de la anonimidad. Así que únicamente después de la resurrección fue que muchos se dieron cuenta que Él era el Hijo de Dios, nacido de la Trinidad, enviado por el Padre y por lo tanto revelado como el Mesías, el Hijo de Dios, y ofrecido en nombre de ellos. Algo importante que debemos entender este día de hoy, en la palabra de Dios, encontramos en esta disputa la lucha entre lo que conocemos y lo que no conocemos. No sé si alguna vez ustedes han encontrado en la situación en la que ustedes insisten en algo que ustedes creen saber, pero después se dan cuenta que en realidad no lo sabían. El Señor nos dice que Él es nuestra salvación, lo cual por supuesto nos dice claramente las Escrituras, y mi primera respuesta interiormente fue, por supuesto que yo lo sé, pero esa es la respuesta equivocada. Cada vez que el Señor habla, que habla de la salvación que Él va a revelarnos, Él quiere traer algo nuevo para nosotros. Así que incluso las cosas que creíamos saber, debemos conocerlas como Dios quiere que las conozcamos. Es extremadamente importante y por lo tanto exige en nosotros que prestemos oídos. Estamos en medio de los 40 días. Es un momento en el que nos acercamos hacia el Señor para tratar de escuchar de manera más clara, para tratar de prestar atención a lo que Él nos está diciendo. La gran palabra, por supuesto, para cualquiera que se encuentre en peregrinaje es no solamente los símbolos, las maravillas, las cosas extraordinarias que vemos, las cosas que vemos, la historia, la memoria, la realidad, y lo más importante para cualquier peregrino que puede decir es, ¿qué es lo que deseas decirme, Señor? En este momento, en este conflicto, Jesús viene como la luz en el templo, como aquel que trae las aguas purificadoras de la salvación en el bautismo, pero Él no es reconocido por muchos. Hoy reconocemos en la nación, en los Estados Unidos, incluso el conflicto, cuando miles de personas se han de reunir en plazas públicas en muchas ciudades en todo el país. El conflicto de lo que sabemos y no sabemos está presente. La necesidad de escuchar. En esta hora, no obstante, es casi la conclusión de 40 años de tratar de escuchar y hacer diálogo y de hablar en la nación acerca de lo correcto y lo justo. ¿Acaso nos sorprendemos de que exista cierto conflicto en el momento presente, después de 40 años en los que muchas personas creen que no están siendo escuchadas? Que no hay una respuesta ante la voz que pide proteger la dignidad de la persona humana. El conflicto que, en cierta forma, nace a causa de la dificultad de no ser escuchados. Lo más importante para nosotros, escuchar a Dios, escucharle a Él, permanecer en el lugar en donde su palabra pueda darnos vida, renovarnos, fortalecernos. Oremos por los hombres y mujeres que se reúnen en las plazas públicas el día de hoy, con la voz para la protección de los derechos de la libertad de culto, para las generaciones futuras, por quienes ellos están hablando, y por la protección de la vida humana que ellos defienden. Nosotros mismos debemos ser hombres y mujeres que escuchen a Dios, de forma que en nuestros asuntos públicos y asuntos personales seamos dirigidos por Él en el momento presente. Veamos a Jesús, que va a ser dirigido al Padre, va a ser dirigido al lugar donde el Padre ha de permitirle que se sacrifique para la salvación de las almas. Nos unimos a esa ofrenda. Cada vez que nos rendimos ante Jesús y decimos, Señor, ¿qué es lo que deseas decirme a mí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.